Hola, te pedimos una disculpa por la calidad del audio y video a continuación, pues definitivamente debe mejorar. Aún así, esperamos que el mensaje te sea de mucho valor a vos también. Muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a este conversatorio con el profesor Alberto Mansueti. Profesor, buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad para aprender e informarnos. Hoy es 29 de abril del 2023. Muchas gracias por la oportunidad, Keylor. Es una oportunidad para conocer e informarnos sobre política, sobre por qué el malestar con la política y para invitar a nuestro proyecto político, Proyecto 5 Reformas. Gracias. Parece que cada vez menos personas quieren saber sobre política. Inmediatamente la asocian con corrupción, mentiras y engaños. Los políticos en sus campañas electorales prometen muchas cosas, pero rara vez cumplen. El malestar, por supuesto, es peor, porque los problemas que realmente nos afectan no se resuelven. En este conversatorio veremos una serie de preguntas que muchas personas podemos hacernos. Quizá esto sea de gran utilidad para tener un poco más claro qué es realmente la política y por qué nos afecta tanto. Este conversatorio lo vamos a poner en redes sociales como una explicación de qué es lo que pasa con la política, por qué el malestar, y una invitación a nuestro proyecto 5 reformas. ¿Okay? Los políticos que tú llamas así, que prometen pero no cumplen, engañan, roban, algunos mandan a matar a sus rivales incluso, todo esto que nos desagrada de la política no es la política, es la politiquería. Entonces, lo primero que hay que responder es que una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. Politiquería es todo lo que vemos, ¿ok? Eh, Eso es politiquería, es sobre los problemas de ellos que tienen que ver con el orden de picoteo, quién va primero, quién va después y quién tiene más poder, quién tiene más cuota más grande en el reparto de poder, quién sale primero o segundo o tercero en las encuestas, quién tiene más legisladores en el Congreso para apoyarlos, etcétera. Y sobre todo tiene que ver con las acusaciones múltiples, no solo de corrupción, sino también de plagio en las tesis, de acoso sexual, sobornos, desde luego, presiones a periodistas y demás. Todo eso es politiquería. Y la gente está cansada de la politiquería. Está cansada de la politiquería. Los politiqueros todos son estatistas. En eso todos se parecen. Por eso es que se parecen, porque todos son estatistas. ¿Okay? Vamos más adelante a explicar qué es el estatismo y lo contrario que es el liberalismo clásico. ¿Okay? Pero la política es otra cosa. Ahora, no es, como te dicen muchas veces, el arte de lo posible. Eso fue un invento de los socialistas que siempre tienen un programa máximo, maximalista, que está ya en Marx y Engels, ¿okay? Y siempre encuentran que no tienen apoyo para algunas medidas, pero sí para otras, para ir avanzando, y entonces dice qué es lo posible en cada momento del programa, digamos, socialista, y nos lo encajan. ¿Okay? Entonces, por eso inventaron eso de que la política no es el arte es el arte de lo posible. Eso es mentira. La política es en todo caso el arte de hacer posible aquello que es bueno, sano, justo y oportuno en materia de políticas públicas, es decir, a desarrollar por los gobiernos. Eso es política. Pero eso no se ve porque casi no existe, no se discute de política, se discute de politiquería. ¿Por qué la política es tan sucia y desagradable? La politiquería es sucia y desagradable, asqueante. Además es aburrida. Todas las peleas entre los politiqueros que se ocupan de los problemas de ellos. Los problemas de ellos, quién está arriba de quién y quién tiene una cuota más grande de poder en el Estado y en las organizaciones que dependen del Estado, que hoy en día son todas
porque nos arropa el estatismo. El estatismo es el Estado multipropósito, el Estado para regular la economía, para la salud, la educación, las jubilaciones, la vivienda, el carro, los precios de los alimentos, el Estado metido en todo. Eso es estatismo. Y lo que hoy llamamos política es politiquería, que es las más de las veces populismo, ¿okay? Populismo es engañar a la gente con palabras bonitas, promesas falsas, o en todo caso promesas terribles. Cuando te prometen redistribuir la riqueza, significa más impuestos para la gente que trabaja a fin de distribuirlo entre ellos y gente que no trabaja y los apoya a ellos. Entonces, cuando mucha gente dice hoy que los políticos no cumplen su promesa, yo digo gracias a Dios, porque muchas de esas promesas son horribles y espantosas y es mejor que no las cumplan, ¿ok? Eso en cuanto a la pregunta por qué la política es tan desagradable, es sucia. Bueno, porque son trampas y trapisondas como juicios por corrupción y demás que se ponen entre ellos, pero insisto, eso es politiquería, son los problemas de ellos, ¿okay? Las peleas entre ellos y los arreglos y los acuerdos entre ellos que además no lo cumplen, los rompen a cada rato, etc. Eso es politiquería, eso es lo que es desagradable y aburrido. Política es el arte de hacer posible aquello que es bueno, sano y justo en materia de políticas públicas. ¿Okay? Es otra cosa, pero eso no se ve. Lo que se ve es la politiquería. ¿Por qué debería interesarme la política? Bueno, porque la política y lo que hay ahora, la politiquería, nos afecta a todos. ¿Okay? Nos ponen más impuestos, nos ponen más regulaciones. ¿Okay? Impiden a los empresarios crear riqueza, impiden a los maestros educar, solo quieren adoctrinar, impiden a los médicos y a los pacientes resolver sus problemas. Hay un Ministerio de la Salud que supuestamente impone regulaciones a todos los médicos, a todas las clínicas, etcétera, con las cuales muchos médicos serios están en disconformidad, pero no tienen más remedio que cumplirla. O sea, eso nos afecta a todos. Cuando la inflación nos afecta a todos, la suba de precios nos afecta a todos, ¿okay? Las jubilaciones y pensiones miserables nos afectan a los mayores. El adoctrinamiento en la educación nos afecta a nuestros hijos y nietos y sobrinos y demás. Ahora pretenden imponer el marxismo cultural, ¿okay? Decirnos que un hombre puede transformarse en mujer y una mujer puede transformarse en hombre, y bueno, todo eso nos afecta, ¿ok? Entonces, la politiquería nos afecta, por eso deberíamos interesarnos en la política, no en la politiquería. ¿Se habla de política en Latinoamérica? Muy poco. De lo que se habla es de politiquería, que fulanito es corrupto, que menganito es de mi partido, entonces no es corrupto. Se habla de politiquería y lamentablemente los medios retratan la politiquería y ese retrato después se refleja en las redes sociales. Se habla de politiquería. Ahora, la política no trata de esos asuntos, la política trata asuntos menores, ¿okay? Banales, muchas veces risible, ¿okay? Como una diputada, por ejemplo, en Colombia que saca la ley anticachos. Cachos se llama en Colombia a poner los cuernos, a la infidelidad matrimonial. Entonces, ley anticachos. ¿Por qué? Porque a ella su marido la engañó varias veces. Ella dice que lo perdonó, pero metió una ley anticachos, ¿okay? En el Congreso. Eso es politiquería. Política es otra cosa, son políticas públicas y las políticas públicas son 6, óigame bien, 3 de izquierda y 3 de derecha. Las de izquierda son estatización, reglamentación, control y crear monopolios.
mientras que las políticas de derecha son las contrarias, las opuestas. Privatizar, desregular y deshacer monopolio. Pero de eso casi nadie habla. Todo el mundo habla de la politiquería del diputado este o el senador aquel, de leyes intrascendentes, nuevas leyes, pero nadie habla de derogar las leyes malas. Eso hablamos nosotros únicamente en el proyecto 5 Reformas, que te invitamos a conocer, y una vez que nos conozcas te formes un juicio informado a ver si te gusta o no te gusta nuestro proyecto 5 Reformas. Nuestro proyecto 5 Reformas trata de políticas. Proponemos 3 políticas públicas, las de derecha: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia, es decir, deshacer monopolio. Y esas 3 políticas públicas en los 5 ámbitos clave de la vida pública, digamos, que es el gobierno y los partidos, la economía, finanzas, dinero, etcétera, la educación, también la cultura, la atención médica, que es un término una expresión que nosotros preferimos a eso de la salud. Es decir, ellos te ofrecen salud un poco más y te ofrecen sabiduría en lugar de educación. No, así como se habla de educación, ¿okay?, y otros factores concurren para tener sabiduría, de la misma manera la salud es algo que muchos factores, y entre ellos la atención médica, concurren para tener salud o conservar o mantenerla, ¿okay?, y jubilaciones y pensiones. Por eso le llamamos fórmula 3x5 igual a 15, 3 políticas públicas en 5 ámbitos o sectores de la vida pública, valga la redundancia, 3 por 5 igual a 15. ¿Por qué hay tanto malestar con la política? Hay el malestar con la política porque nosotros, la gente de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, las personas que trabajamos, estudiamos, tenemos una empresa o un empleo, las personas comunes y corrientes nos vemos afectados por una serie de problemas que los politiqueros, porque no son políticos, son politiqueros, los politiqueros se muestran incapaces de resolver. Esos problemas, que son los problemas nuestros, no los problemas de ellos, porque ellos viven muy bien, ¿ok? Ellos no tienen problemas económicos, ellos mandan a sus hijos a colegios privados, cuando se enferman van a buenas clínicas privadas, y si no las hay en el país van a Estados Unidos, etc. Ellos no tienen problemas. Los problemas nuestros son la inseguridad, la carencia de verdaderos servicios públicos como caminos, carreteras, calles, acueductos, alcantarillas y embalses o represas, puentes. Eso son los problemas nuestros. El alza de precios, la continua alza de precios, los aumentos en los impuestos, los aumentos en las regulaciones nos crean problemas, nos ponen la vida muy difícil, ¿okay? El malestar con la política se justifica plenamente, ¿sí o no? Bueno, es que debería ser un malestar con la politiquería, debería estar clara a la gente que la politiquería es estatista y es populista, y es sobre todo, se desenvuelve dentro de un sistema de gobierno. El problema no es este gobernante, este presidente o aquel, el otro, incluso este partido o aquel de más allá. El problema es el sistema, ¿ok? Dígalo en verso. El problema es el sistema. Un sistema de gobierno estatista que se desenvuelve en un clima politiquero y que no están dispuestos los politiqueros a hacer las reformas de fondo, las reformas estructurales son las que nosotros proponemos, las reformas estructurales que nos aliviarían la vida. Muchos politiqueros hablan, bueno, no muchos, algunos, los que nosotros llamamos de la derecha mala, hablan de recortar el gasto público y bajar los impuestos. Eso en principio suena bien, ¿no es cierto? Recortar el gasto público y bajar los impuestos. Pero ellos no saben dónde meter la tijera, ¿ok? Le preguntan, bueno, ¿cuáles
Y las izquierdas le preguntan, bueno, ¿cuántas camas de hospitales va a suprimir y cuántas escuelas va a cerrar? ¿Cuántos niños va a dejar sin educación, etcétera? Eso es porque los politiqueros de la derecha mala no tienen un concepto claro, clásico, de cuáles son las funciones del Estado. Las funciones del Estado, es decir, del gobierno, porque hoy Estado y gobierno lamentablemente se confunden y son términos equivalentes. Las funciones del gobierno son tres. Pagamos impuestos solo para tres cosas, en realidad. ¿Ok? Seguridad, justicia e infraestructura física. Eso es lo que necesitamos. Lo demás, los bienes y servicios económicos, la universidad, la escuela primaria, la atención médica y demás, son asuntos por naturaleza privados, donde el gobierno no debería estar interviniendo. Así, nosotros lo que proponemos es un cambio de sistema, no un cambio de presidente ni de partido oficialista, ¿ok? Un cambio de sistema donde podamos ganar más y vivir mejor. Muchos nos hacen la pregunta, ¿pero dónde se han aplicado esas 5 reformas que ustedes mencionan? Con ese nombre, no, pero sí se han aplicado reformas para los procesos de transición. Nosotros estudiamos mucho la transitología, que es el espacio pluridisciplinario que estudia la transición, por ejemplo, de los países excomunistas. Cómo un país supercomunista como era China en la época de Mao pasó a ser un país que hoy tiene una economía capitalista. ¿Ok? Claro, tiene un partido único, pero la economía es capitalista. El partido único se llama comunista, pero de comunista ya le queda muy poco, ¿ok? Y eso en China es para nosotros el ejemplo más significativo y más educador, ¿ok? En China empezó con las 4 modernizaciones, aún viviendo Mao, y después con Deng Xiaoping hizo las reformas de fondo, ¿ok? Y comenzó el proceso de transición del comunismo al capitalismo, sacando en el camino 800 millones de pobres, sacándolos de la pobreza y llevándolos a ser una clase media robusta que hoy existe en China, de alto consumo, incluso mucho consumo digital. Les encanta a los chinos comprar por computadora y después se lo traen a domicilio, lo que hayan comprado. ¿Okay? Entonces lo ponemos siempre como ejemplo. Pero hay otros ejemplos, otros países excomunistas, incluso ex repúblicas soviéticas y países del bloque del Este han pasado del comunismo al capitalismo con éxito, con bastante éxito. Nosotros en 2018 nos reunimos en Guatemala con el expresidente checo Václav Klaus, el de la revolución de terciopelo, aquel entonces se llamaba Checoslovaquia, donde agitaban las llaves para decirle a los comunistas que se vayan, y se fueron, y llegaron los liberales. En Argentina, por ejemplo, estalló un grito contra la política, que se vayan todos. Eso fue en 2001, la crisis de los 2001, donde hubo como 5 presidentes en una semana o 10 días, ¿ok? Pero ese no es lo que nosotros gritamos, que se vayan todos. No, que se vayan todos los estatistas, ¿ok? Que se vayan los estatistas para que den espacio a los liberales, para que podamos hacer las 5 reformas, las reformas de fondo, estructurales, que no quiere hacer, desde luego, la izquierda. La izquierda quiere profundizar el modelo socialista, ¿ok? Y tampoco quiere la derecha mala. La derecha mala se conforma con el poder. Quieren el poder, ¿ok? Por ejemplo, hoy es sábado, mañana domingo hay elecciones en Paraguay. Hoy es sábado 29, mañana es 30, si Dios quiere, hay elecciones en Paraguay. Y ahí se enfrentan los 2 bloques que se enfrentan en todos los países latinoamericanos. La izquierda de un lado y la derecha mala de otro. Probablemente gane la izquierda y dé una sorpresa, ¿ok? Pero entonces Paraguay se alinearía con
con Honduras, con Chile, por supuesto con Argentina, México y Brasil, con Colombia, en donde está gobernando la izquierda y la derecha mala está en la oposición. ¿Okay? Eso es importante que entendamos la diferencia entre izquierda y derecha y cuál es la derecha mala, la que no quiere hacer reformas, la derecha politiquera y estatista. Que entendamos y que no nos vengan con el cuento de que izquierda y derecha son términos obsoletos. Sí, los términos sí, pero los conceptos vienen desde Roma, optimates y populares. ¿Okay? ¿Por qué parece que todos los políticos son iguales? Porque son politiqueros, y es que son iguales de verdad. ¿Okay? Todos los políticos actuales son politiqueros y son iguales de verdad. Todos son estatistas, todos son populistas, se ocupan de los problemas de ellos nada más, que es el orden de picoteo, quién le ganó a quién y quién perdió, quién está aliado con cuál otro y quién rompió con aquel y todo eso. En eso son todos iguales. La única diferencia es que los de izquierda son mucho más hábiles y astutos y los de derecha no, derecha mala. ¿Por qué? Porque mientras que los de izquierda se preparan desde chiquitos para ser políticos profesionales, en la derecha mala tenemos puro improvisado, puro paracaidista que viene del deporte, viene de la literatura, la música, el arte, los medios, la radio, la televisión, lo que sea, el fútbol, ¿ok? Tenemos comediantes, por ejemplo, en Guatemala hemos tenido un presidente comediante como Jimmy Morales, ¿okay? Y un comediante bueno, como comediante era bueno, pero como presidente resulta un desastre. Entonces, el problema de la mayor habilidad de la izquierda es porque se preparan desde chiquitos para ser políticos profesionales. En cambio, en la derecha mala tenemos puro improvisado que viene de otro... como Zelensky. Zelensky también era un comediante, pero como comediante era malo, ¿okay? Que de repente hizo una serie de televisión donde se representaba el papel como actor, Zelensky, de un profesor de historia que fue grabado en un discurso contra la corrupción y demás, y el discurso se hizo viral. Bueno, hasta ahí la serie de televisión, se puede ver en Netflix, es muy aburrida, yo no la recomiendo por eso, pero esa serie, esa ficción lo llevó a ser presidente en la realidad. Y como es un tipo impreparado, porque es un comediante, nos quiere llevar a la Tercera Guerra Mundial. O sea, fíjese lo horroroso de tener gente improvisada en la política. Nos quiere llevar a una Tercera Guerra Mundial porque quiere que Estados Unidos y la OTAN intervenga directamente en la guerra de Ucrania. Está interviniendo, pero indirectamente, y eso a él no le parece suficiente. Quiere que intervenga directamente una guerra de la OTAN contra Rusia y China, de paso. De paso, lo que ha logrado es acercar más a Rusia y China, que no eran aliados así, grandes amigos, pero esto de Zelensky los ha hecho, digamos, estrechar sus lazos, sus relaciones. Fíjese lo horroroso que es tener gente improvisada en los palacios presidenciales en lugar de tener políticos profesionales. O sea, gente preparada. ¿Por qué los políticos no cumplen sus promesas? Bueno, yo ya dije que gracias a Dios que no cumplen todas sus promesas. Porque si quisieran cumplir todas sus promesas, como por ejemplo el salario real universal para todo, el salario base, o sea, darle a cada ciudadano una cantidad de dinero por mes, para eso tendrían que desarreglar toda la economía, desalentar a los que trabajan, a los empresarios, a los trabajadores, a los profesionales, aumentando los impuestos, y eso sería un desastre. Entonces, gracias a Dios que los politiqueros no cumplen todas sus promesas, ¿okay? Porque en su mayoría son promesas irrealizables o muy costosas
o imposibles de lograr dentro del sistema estatista. Habría que cambiar el sistema, y para cambiar el sistema habría que derogar las leyes malas, y ellos no tienen, como nosotros sí tenemos, el catálogo de las leyes malas, ¿ok? Catálogo de las leyes malas. Infórmese, te invitamos a informarte con nosotros sobre los pormenores de nuestro proyecto. Tenemos 2 sesiones semanales de enseñanza, de instrucción, de información y de formación también, los lunes para principiantes y los jueves para, al revés, perdón, los lunes para los más avanzados y los jueves para los principiantes. Si tú te pones en contacto, por ejemplo, conmigo o con cualquiera de los otros líderes nuestros, por ejemplo, Tony Martínez en México, Jorge Chapas en Guatemala, José Luis Tapia en Perú, te pones, o en Venezuela, Mijail Rondón, si te pones en contacto con nosotros, ¿okay?, te podemos enviar material para que conozcas el proyecto 5 Reforma. ¿Es necesario tanto partido político? Bueno, en realidad no, ¿ok? En realidad bastaría con un partido de izquierda, un partido de centro y otro de derecha. Pero ¿quién va a decidir cuántos partidos y cuáles van a ser? Actualmente lo dirige la burocracia estatista desde lo que llaman el órgano electoral, que en realidad no es electoral. ¿Okay? Estaría bien que hubiera un órgano electoral para convocar elecciones, organizar las elecciones y contar los votos y declarar quién fue el ganador. Hasta ahí estaría muy bien. Pero el problema es que esos organismos burocráticos deciden qué partido entra y qué partido no entra. Y el que tiene que decidir qué partido entra y qué partido no entra es el ciudadano. Entonces, en realidad no sería necesario tantos partidos políticos, pero sí es necesario que la gente pueda escoger. Y hoy en día la gente no puede escoger, porque escoge el burócrata, ¿ok? Proscribe, inhabilita, descalifica tal o cual partido. Los partidos nuestros, por ejemplo. Los partidos nuestros no pueden estar en la boleta. ¿Por qué no pueden estar en la boleta? Porque el órgano electoral y de los partidos políticos, y esa es la primera ley mala que tenemos que derogar, ¿ok?, ha decidido que nosotros no, ¿ok? Nosotros queremos que la gente decida. Y bueno, sí, por eso hay muchos partidos políticos, como hay muchas panaderías, y la gente va a la panadería que le queda más cerca, que le gusta más, y no va a las otras. La gente tiene que decidir sobre los partidos políticos. Hay muchas maneras en que la gente puede apoyar un partido político y no a otro, principalmente con el voto, con la donación en dinero, con el trabajo voluntario, ¿okay? Y con la militancia. Serían esas 4 formas. Pero es la gente la que tiene que decidir, no el burócrata que está sentado en el escritorio ahí y de acuerdo a unos criterios que uno nunca sabe cuáles son, claramente, pero es de acuerdo a su opinión, ¿okay?, que nos impone la inhabilitación o el no reconocimiento legal a ciertos partidos como los nuestros, por ejemplo, el Partido Liberemos México, fusionista de Guatemala y de Evolución de Perú. Te invitamos a conocerlo. ¿Puede el presidente resolver todos nuestros problemas? A ver, en primer lugar, nosotros creemos que el presidente gobierna, creemos que el gobierno gobierna y que los legisladores, el Congreso, hacen las leyes. Son 2 mentiras. Mira, la politiquería que hoy tenemos está llena de mentiras. El presidente no gobierna, el gobierno no gobierna. Gobiernan las segundas y terceras líneas que ponen en ejecución las leyes malas. Y mientras no se cambien las leyes malas, presidente, ministros, no pueden hacer nada. Y de hecho no hacen nada. Lo único que hacen es politiquería. Son las segundas y terceras líneas de los ministerios, sobre todo, el viceministro, los directores generales, los jefes de despacho, etcétera,
son los que ponen a andar la maquinaria del estatismo, por supuesto muy mal, ¿ok? No resuelven ninguno de nuestros problemas, ¿ok? Eso en primer lugar. Ahora, esa maquinaria anda en el marco de leyes, ¿ok?, que no han hecho los legisladores en su mayor parte. Las leyes vienen hechas de las agencias de las Naciones Unidas. Las leyes malas que tenemos, y son miles, no están hechas en nuestros países, bajo la forma de concordatos, acuerdos, protocolos, tratados, etc. Se han hecho, por ejemplo, las de la agricultura y ganadería en Roma, porque ahí está la FAO. Las de educación y cultura en París, porque ahí está la UNESCO. Las de moneda, banca y finanzas en Washington, porque ahí está el Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿Okay? Las del trabajo en Ginebra, porque ahí está la OIT. Entonces, de la misma manera, allí es donde hacen las leyes. Entonces, los embajadores nuestros en las agencias de las Naciones Unidas, en realidad no son embajadores nuestros ante las agencias, son al revés, son embajadores de las agencias en nuestros países, que cuando allá nuestros representantes, entre comillas, firman un acuerdo, ellos lo traen a la capital de nuestro país y empiezan a cabildear en el Congreso para que se apruebe con fuerza de ley. De ahí salen las leyes malas, por eso todos los problemas que tenemos, ¿ok? Ahora, muy poca gente sabe esto. Por eso te invitamos a nuestras clases de los lunes y de los jueves para aprender estas cosas, para aprender por qué tus problemas y los de tus hijos y tu familia, tu empresa, o aquella en que estás empleado, no se pueden resolver. Hay que derogar todas las leyes malas para resolverlo, cambiar el sistema, hacer 5 reformas profundas, estructurales, y así sí podemos poner a nuestros países en el primer mundo, el que sea, porque ahora ya el primer mundo no es el de antes, ¿ok? Con el ascenso de China, que estudiamos mucho, ¿ok? Y el nuevo rol de China entre las grandes potencias o superpotencias, ¿ok? Estudiamos el caso de Rusia también, que no es una dictadura como la gente cree, por Dios, por favor, eso no es así. Nosotros explicamos que en Rusia hay, en la Duma, el Congreso de Rusia, están representados 4 partidos políticos que no son el de Putin. Y el más numeroso es el Partido Comunista, que está en la oposición. Y hay otros 3 partidos que están en la oposición, van a elecciones, claro, las pierden, pero tienen representantes en el Congreso. Entonces no es una dictadura como la gente cree. Es un gobierno fuerte, eso sí. Pero una cosa que vamos a estudiar, que estudiamos siempre los lunes y los jueves, son la diferencia que hay entre gobierno fuerte, dictadura y tiranía, que no es lo mismo, ¿ok? Y entre partido único, partido hegemónico y partido dominante. Si te interesan estos temas, comunícate con nosotros para aprender, para salir de la ignorancia que se refleja tanto en las redes sociales, tanto ignorante que opina sin saber absolutamente nada. No seas uno de ellos. Acércate a nosotros y aprende. Pero en el camino que vas aprendiendo, vas desaprendiendo cosas. Por ejemplo, tú crees que el gobierno gobierna y que los legisladores hacen las leyes. Eso no es así, tienes que desaprenderlo. ¿Ok? Porque eso no es así. La realidad es muy otra. Dale, Keylor. Buenísimo. Profesor, aprovechando que se está hablando sobre Rusia y Ucrania, ¿realmente este conflicto que hay entre estos 2 países debería de afectarnos? ¿Debería de producir lo que nos produce, lo que los medios de comunicación nos dicen? Esto agregando una pregunta extra. Sí, como no, una pregunta extra, que no está en el cuestionario. Por cierto, ese cuestionario lo preparó Keylor y está muy bueno. Lo vamos a usar próximamente, bastante. Guerra de Ucrania. A ver, ¿nos afecta? Sí, pero no tanto como dicen los gobiernos, porque los gobiernos quieren echarle la culpa a la guerra de Ucrania de nuestra pésima situación, y eso no es así. Nos afecta por el tema de las sanciones y el sancionismo de los Estados Unidos, ¿ok? Pero no es así.
Y bueno, tendríamos que entender que Ucrania es un país con dos partes claramente diferenciadas. El oeste es lo propiamente ucraniano, pero el este es Rusia. Se habla ruso. Incluso no te lo dicen, pero Zelensky era un chico que de niño aprendió ruso y hablaba ruso. Para ser presidente de Ucrania tuvo que hacer una larga carrera y lo primero fue aprender a hablar en ucraniano, porque él no hablaba ucraniano. Porque todo el este de Ucrania habla ruso, ¿okay? Y son rusos étnicos, rusos culturales, casi rusos geográficos. Y durante 8 años el gobierno de Kiev, el gobierno de Zelensky, estuvo hostigando adentro de Ucrania, estuvo hostigando a los rusos, no les permitía, por ejemplo, enseñar ruso en ruso en las escuelas, mientras que afuera incitaba a los miembros de la OTAN a ampliarse hacia el este, o sea, provocando a Rusia, cuando la OTAN debió disolverse en 1989, porque la OTAN era para guardarnos del comunismo. Y el comunismo implosionó en 1989, entonces la OTAN debió disolverse. Incluso le prometió disolverse a los rusos, pero no lo hizo, y no solo no lo hizo, sino que se amplió hacia el este en lugar de disolverse, que es lo que tendría que haber hecho, ¿okay? Donde nos muestra que en realidad la OTAN, ahora por lo menos, no es contra el comunismo, es contra Rusia. Porque en Rusia no hay comunismo, por otra parte, ¿okay? No hay capitalismo liberal amplio como en China, pero hay un capitalismo de amigotes, digamos, de oligarcas amigos del gobierno y otros oligarcas son enemigos de Putin y demás. O sea, pero comunismo no hay. El Partido Comunista es el principal partido de oposición en Rusia. O sea, hay que desaprender muchas cosas. Hay demasiados candidatos, propuestas, y no soy experto en tantos temas. ¿Cómo elegir al mejor? Ok. Los candidatos y las propuestas son todas iguales o muy parecidas. Todas estatistas, todas populistas. ¿Ok? Y no se trata de elegir el mejor candidato, se trata de cambiar el sistema. Y como esa propuesta, cambiar el sistema, no está sobre la mesa, porque somos nosotros los únicos que las tenemos y estamos amordazados y obligados a callarnos la boca, no podemos postular candidatos y demás, porque no estamos reconocidos legalmente, no podemos poner sobre la mesa la única propuesta buena, que es cambiar el sistema. Es el sistema lo que no funciona. O sea, un automóvil que no sirve porque está todo roto y todo vuelto ñoña y además ha sido mal diseñado y está mal desde el principio, desde que salió de fábrica, tú podrás cambiar el conductor 1000 veces. Hoy pondrás a manejar a este, fulano, mengano, sutano, pero ninguno va a hacer andar el carromato. Hay que cambiar el vehículo, hay que cambiar el sistema. Y esa propuesta no está sobre la mesa, izquierda y derecha. Mira, el que te diga que izquierda y derecha está obsoleto y eso, no entiende nada, ni lo que es la izquierda ni lo que es la derecha. ¿Ok? Como dije, los términos izquierda y derecha fueron de la Revolución Francesa, pero mucho antes siempre hubo en la política una tensión entre dos polos, un polo a favor del orden, la justicia y la libertad, y ese es el polo identificado como derecha. Orden, justicia y libertad. Y siempre hubo un polo identificado con más allá de la retórica, más allá de las palabras bonitas, que es la izquierda, lo contrario, desorden, injusticia y opresión. Si tú no sabes eso, lo siento, pero tienes que estar con nosotros aprendiendo. Eso es izquierda y eso es derecha. ¿Cómo se subdividen? Eso hay que aprenderlo también. Bueno, la izquierda comparte el manifiesto comunista del 48. Todos los partidos de izquierda. Manifiesto comunista del 48, que tiene un decálogo de 10 puntos en el capítulo 2,
y que se ha reeditado innumerables veces en la Primera Internacional, en la Segunda Internacional, en la Sociedad de Naciones y en las Naciones Unidas. Ahora, algunas izquierdas son violentas y otras son no violentas, digamos, pacíficas, socialdemócratas, fabianas, lo que sea. Pero hay algunas izquierdas que son terroristas, como en los 70 y 80 en América Latina, las guerrillas impulsadas desde La Habana. ¿Ok? Bueno, eso respecto de la izquierda. Y la derecha, algunos somos más liberales y otros más conservadores. ¿Ok? Nosotros somos las dos cosas, somos liberales en economía, sobre todo, y también en educación, clínicas, médicas, etcétera, y jubilaciones y pensiones. Somos liberales, pero también somos conservadores en la medida en que nosotros estamos a favor de la vida, la libertad y la propiedad, en contra del aborto, en contra de la agenda LGBTIQ+, agenda que ni siquiera comparten todos los homosexuales. Ojo, en nuestro movimiento hay por ahí uno que otro homosexual. Está en nuestro movimiento, pero no es militante del lobby gay, de la agenda, no, ¿ok? Entonces, nosotros no estamos como contra los homosexuales, estamos contra la agenda, ¿ok? Y no queremos esa agenda. En cuanto a la homosexualidad, bueno, siempre ha habido, siempre hay, siempre habrá. Eso es una cuestión de los gustos particulares de cada quien. Gracias por poner el tema sobre la mesa. Ahora, también nosotros se nos dice negacionistas del cambio climático. No, no somos negacionistas del cambio climático. Cambio climático siempre hubo. Estamos en contra de la agenda verde, que en realidad es roja. Es como la sandía o no sé cómo se dice en Costa Rica, sandía. Roja por dentro y verde por fuera. Ok. Estamos en contra de la agenda y de hecho el doctor Václav Klaus, que es uno de nuestros principales referentes junto con Ron Paul en Estados Unidos y el líder del Partido Fusionista Guatemala, son activistas del panel no gubernamental sobre cambio climático, que pone las cosas claras y evita la histeria ecologista, rojo ecologista, que quieren acabar con la industria y con los combustibles fósiles y todo eso. Si te interesa ese tema, contáctanos a nosotros, que yo no soy experto en ese tema, pero Chapa sí, él te va a explicar. Gracias, Kate. A propósito, podríamos agregar acá otra pregunta. Nos aclara, profesor, la postura, ¿verdad?, con respecto a los LGTBI, la ideología de género, el ecologismo y el feminismo. ¿Cuál sería la postura? Bueno, es que ahí hay que distinguir. Una cosa es, una cosa son los derechos, la igualdad de derechos de las mujeres. Eso ya lo tenemos en todos los países. Lo que las mujeres quieren son ciertos privilegios y no estamos de acuerdo. Por ejemplo, que en un juicio a la mujer se le crea su palabra solo porque es mujer y no se le obligue a presentar pruebas, porque eso sería hacerla pasar por una segunda violación y toda una serie de falacias, ¿okay?, para que a la mujer le baste con una acusación aun cuando no presente pruebas. ¿Okay? Están igual que Trump y Bolsonaro. Acusan de fraude pero no presentan pruebas, por lo menos pruebas sólidas, creíbles. ¿Okay? Entonces estamos en contra de esos privilegios. Ahora, lo importante es que toda esta agenda del marxismo cultural se impone desde el poder. Se impone porque han logrado el poder las izquierdas utilizando como escalera el marxismo clásico. Entonces nosotros estudiamos muy bien qué es marxismo clásico, qué es marxismo cultural, cuáles son las diferencias, semejanzas
y cómo en el siglo pasado impusieron el marxismo clásico, alcanzaron el poder, y el poder no solo en los gobiernos, los partidos, sino también en los medios, las escuelas, algunas iglesias, incluso ese tema lo tendríamos que ver en alguna pregunta, qué pasa con las iglesias cristianas, que están todas confundidas, están todas en la ignorancia, y qué pasa con las bases cristianas, no solo el clero, sino también los creyentes, ¿okay? Eso es importante y también lo estudiamos. Nosotros somos en el movimiento 5 Reformas, más del 60% somos cristianos de distintas denominaciones, pero hay otros que son de otra religión o no tienen ninguna religión, ¿okay? Nosotros no somos un movimiento religioso, confesional, evangelizador, ni nada por el estilo. Somos un movimiento político, un proyecto político, ¿okay? Y hay algunas cosas que no nos gustan nada de las iglesias cristianas hoy en día, sobre todo las bases militantes, que es la constante pelea de católicos con protestantes y evangélicos contra católicos y toda esa pelea. Yo ya estoy harto, en Facebook y en Twitter ya estoy dando de baja a todos los que están ahí, solo a todos los católicos que están ahí solo para pelear contra los protestantes y los evangélicos y caerse a palo y a trompada y a insultos. Bueno, trompada no, pero insultos sí. ¿Okay? Y lo mismo los evangélicos y los protestantes que están en contra de los católicos todo el día. Hermano cristiano, si eres protestante o evangélico, el católico no es tu enemigo. Hermano católico, si eres católico, el protestante o el evangélico no es tu enemigo. ¿Ok? Eso es muy importante y te agradezco, Keylor, esta oportunidad para aclarar. Gracias y adelante. Muchas gracias, profesor. Nada más para terminar el tema del feminismo, para que estemos tranquilos todos, ¿verdad? Hay mujeres en el movimiento y que cumplen una función, un rol muy importante también, ¿correcto? Claro, porque nosotros no somos machistas, ni misóginos, ni nada de eso, ¿ok? Las mujeres que están en nuestro movimiento no son feministas, por lo menos no son feminazis de esas peleadoras y agresivas contra los hombres y tal. Nos gustan mucho, a mí me gustan mucho los videos de Rosana Kramer donde ella nos defiende a los varones y ella se distancia o se desmarca de lo que llama el feminismo hegemónico, ¿okay? Eso es importante. Nosotros tenemos muchas mujeres en nuestro movimiento y estamos a favor del capitalismo, porque entre otras ventajas, el capitalismo le da a la familia un poder adquisitivo que le permite a la mujer tener opciones, ¿okay? Tener opciones disponibles es esto. Si una mujer, además de esposa y madre, es odontólogo, es arquitecto o es electricista, porque o sea, hay mujeres obreras, trabajadoras, ¿okay? O es electricista, o es albañil y quiere salir a trabajar, que salga por su propia voluntad y en buenas condiciones económicas y que no salga obligada, apremiada por unas condiciones económicas paupérrimas que afectan a toda la familia y que hoy nos están empobreciendo cada vez más a todos. Voy a aprovechar para sacar un tema que tratamos mucho en nuestras clases, el tema de la entropía. Algunos dicen que si nuestros países siguen así, sin remedio, sin arreglo, vamos a quedar como estamos. No vamos a quedar como estamos. Vamos a estar mucho peor. Esa es la ley de la entropía social. Es decir, si tú en un sistema social, como puede ser un país, Costa Rica, Argentina, Paraguay, el que sea, no aplicas los remedios idóneos, es decir, no hace las 5 reformas, no es que todo va a seguir igual, es que todo va a seguir empeorando. ¿Ok? Eso se llama entropía y eso lo estudiamos en nuestras clases. ¿Por qué nadie nos habla
de izquierda y derecha en política? Porque los politiqueros no son transparentes. Transparente significa, esto soy yo, soy natural, espontáneo, esto soy yo. Si no te gusta, busca otra opción. Pero los politiqueros les gusta disfrazarse, ¿ok? No son transparentes como nosotros. Nosotros somos transparentes, te decimos cuál es nuestra ideología, cuál es nuestro programa, a quién representamos y cuáles serían nuestros candidatos si pudiéramos presentarnos a elecciones. Eso tiene que ver con los partidos completos de 4 dimensiones, ideológicos, programáticos, representativos y electorales, transparentes, ¿okay? Transparentes y privados, es decir, sostenidos no con dinero del Estado, porque sostener partidos políticos con dinero del Estado es antidemocrático. ¿Cómo van a sacar mis impuestos para financiar al Partido Comunista? ¿Y cómo le van a sacar los impuestos del comunista para financiar a nuestro partido? Eso es antidemocrático por los dos lados, ¿ok? Entonces estamos en contra del financiamiento estatal para los partidos políticos. Se nos dice que sirve para prevenir la corrupción. No, eso no es así, porque los candidatos, las campañas, los partidos se comen el dinero de los impuestos y también otros que reciben por debajo de la mesa. Así que eso no es así, ¿ok? En cuanto a la corrupción, ahí vamos al tema de la corrupción para ir cerrando. Nos dicen que el problema es la corrupción. Bueno, mira, ese es el ardid más inteligente, uno de los ardides más inteligentes de la izquierda. Le hacen creer a la gente que un sistema como el que tenemos, o sea, de inspiración socialista claramente, andaría perfectamente si no robaran. Okay, si no hubiera corrupción, con gente decente, sí, que no robe y tal. Eso es mentira. Es una gran mentira. La corrupción es una consecuencia inevitable del estatismo, porque hay mucho dinero, demasiado dinero en pocas manos con mucho poder. Entonces es inevitable. Dentro de este sistema es inevitable la corrupción. Si queremos queremos reducir al mínimo la corrupción y no necesariamente erradicarla, tenemos que cambiar el sistema y entonces la corrupción sería muy poquita y podría ser remediada por sus recursos naturales, que son los recursos de la justicia pública, ¿no? Hoy en día este inmenso Estado obeso, este inmenso Estado elefantiásico, dotado de mucho poder, concentrado en pocas manos y mucho dinero también, ¿okay? Es inauditable, ¿okay? Es inauditable. Si tú sumas todos los programas y todo, es inauditable. Entonces, ¿cómo vas a controlar la corrupción? Imposible. Hay que cambiar el sistema, porque el sistema es el problema. Para cambiar el sistema necesitas derogar las leyes malas y necesitas aplicar las 5 reformas. Pero para todo eso necesitamos apoyo. ¿Apoyo de quién? Y de gente como tú, que me estás escuchando, ¿ok? De gente como Keylor, que necesitamos apoyo para construir poder y poder hacerlo. De otro modo es imposible. Y ya vimos por la entropía que vamos a ir de mal en peor, ¿ok? Como hemos venido hasta ahora. De manera que necesitamos tu apoyo. Y para tener tu apoyo, primero tienes que informarte, primero tienes que escucharnos a nosotros, leernos a nosotros, ¿ok? Y después hacerte un juicio informado según tu propio criterio y opinión, que puede ser favorable en todo o en parte, o puede ser contrario. Nosotros respetamos tu opinión de todo modo, ¿ok? Pero necesitamos que tú nos conozcas el proyecto y después veas si nos apoya o no nos apoya, o nos apoya un poquito, ¿ok? Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos cerrando, entonces
nada más para que nos informe sobre cómo lo ubicamos, cómo nos ponemos en contacto con usted, cómo conocemos un poco más sobre el proyecto, las 5 reformas. Ok, las preguntas que faltan quedan para otro video, supongo, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, la siguiente que está candente, necesitamos a más Bukeles. Ok, pero no digamos nada de Bukele hasta el próximo video, ¿ok? Bueno, acordate que nos quedamos aquí, nos quedamos en Bukele para el próximo video. Ahora, ¿cómo te puedes poner en contacto con nosotros? Muy simple, estamos en las redes sociales, ¿ok? Y puedes ver nuestras páginas web, la página web del Foro Liberal de América Latina, anótalo, Foro Liberal de América Latina, la página web de Liberemos México, la del Partido Fusionista Guatemala y la del Partido de Evolución Perú. Y puedes vernos en las redes sociales. Estamos en muchas redes sociales. Yo personalmente estoy en Facebook y en Twitter. Te puedes poner en contacto conmigo o con cualquiera de los otros líderes, ¿okay? Del proyecto 5 Reformas para conocernos, ¿okay? Para que no nos despache no, estos son otros iguales y cosas por el estilo. Que nos conozcas. Nosotros venimos con esto, vamos a contar un poquito la historia. Venimos con esto desde la década progresista que fue la década de 2001 en adelante, ¿okay? Ahí fue donde arrancó Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, etc. Entonces, venimos de ahí, hicimos una conferencia liberal hispanoamericana, pusimos nervioso a Chávez, te lo podemos contar si quieres, ¿ok? Y finalmente, después de muchos preparativos, en 2016 empezamos el Foro Liberal de América Latina con una primera reunión en Santiago de Chile. Y desde 2016 hasta la fecha hemos hecho una reunión anual el 19 de marzo, que es el aniversario de la PEPA, la Constitución Liberal de Cádiz, y hacemos reuniones todas las semanas. Y una reunión de directorio por mes, una reunión de gabinete por semana, reuniones de preparación, de formación e información, infoeducación le llamamos nosotros, infoeducación permanente. Los lunes la escuelita y los jueves la realidad, ya con cuestiones más avanzadas. Así que te puedes poner en contacto con nosotros levantamos el teléfono, le contestamos a la gente, le respondemos, ¿okay? Mientras no se ponga agresiva, porque algunos se ponen agresivos. Sobre todo los libertarios. Para el próximo video vamos a ver qué diferencia hay entre nosotros y los libertarios. Nosotros no somos libertarios, somos liber clásicos. Y dejemos ahí para picando esa pelota en la mesa. Okay. Excelente. Profesor, muchas gracias, muy amable, hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta oportunidad y que tenga una excelente tarde-noche. Hasta pronto. Gracias. Dios lo bendiga. Gracias e igual para vos y para tu audiencia. Muchas gracias.